Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. Hoy esta clase o esta lección va a nombre de una señorita que se llama Lina María Sánchez. Ella vive en la hermosa ciudad de Sydney, en Australia. Ella me pide, aparte de otras personas, me pide que por qué no hablo de los verbos frasales. Entonces vamos a tener un primer acercamiento, un coqueteo con este tema que en ocasiones es muy difícil para algunos, no tanto para otros. Entonces vamos a estar muy pendiente. Recuerden que esto es de memorizar, este tema por lo menos, de aplicar muchas veces el contexto, ya que muchas veces uno de estos verbos frasales que tenemos son el acompañamiento de dos palabras. Un verbo frasal se compone de dos y hasta tres palabras. Muchas veces no tiene nada que ver con su forma base, con su significado original. Entonces es de meterle mucho el contexto y todo este tipo de cosas. Entonces para Lina María Sánchez en Sydney, Australia, un saludo muy especial. Y para ustedes también, recuerden que al final voy a tener una serie de saludos, por si ustedes son de los que me piden que los salude, al final estarán allí y si no, en el próximo video. Entonces, the phrasal verbs. ¿Qué son los verbos frasales? Los verbos frasales son unos verbos, ¿cierto? Yo sé que esta parte de aquí no la ven, pero lo voy a decir. Son verbos compuestos de dos o hasta tres palabras que nos forman un solo verbo, en este caso un verbo frasal. Y eso es lo que da dificultad. Ok, normalmente o casi siempre, por no decir que siempre, el primero va a ser un verbo acompañado. Todos estos de rojo son verbos. Aquí está repetido, ya ahorita lo vamos a explicar. Get, que es uno de los más importantes del inglés. Entonces, siempre vamos a tener un verbo acompañado de una preposición o un adverbio, ¿cierto? O una partícula. Muchas veces vamos a tener verbo, preposición y luego algo más, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que hasta tres. Esto confunde mucho, primero que todo por eso. También porque existen verbos transitivos e intransitivos, ¿cierto? Unos son separables y otros son inseparables. Entonces, esto suena muy complicado, por eso les digo que vamos a tener un primer acercamiento. Vamos a iniciar entonces explicando. Aquí tenemos un verbo frasal. Un verbo frasal se compone en este caso de dos. Siempre vamos a tener dos, aquí en ocasiones tres, y por ahí vamos a armar otros de tres también, para que no nos compliquemos muchos. Hay muchas personas que dicen que es muy complicado, pero iniciemos con esto. Si yo le digo a una persona, sit down please, ahí le dije un verbo frasal. Sit significa sentar, ¿cierto? Es el verbo sentar, sit. Y down significa, down es este, miren. Down significa abajo, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos deducir que sentar y abajo, sentarse abajo, no, sentarse. ¿Ok? Esto es un verbo frasal muy conocido por nosotros. Nosotros decimos, hey, sit down please. Siéntate por favor, o siéntese por favor. Aquí dice siéntese, ¿cierto? Sentarse. Este sit, que es sentar, unido a down, que es una preposición, ya nos formó un nuevo verbo. Eso es un verbo frasal. Significa sentarse. Sentar y abajo significa sentarse. En este caso hay mucha lógica. Habrán unos que tienen mucha lógica, habrán otros que para nada. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos están diciendo o qué es lo que vamos a decir? El famoso contexto. ¿Ok? Entonces, sigamos. Come significa venir. Y este in significa dentro. Entonces nosotros vamos a decir, hey, come in. Come in. Dentra. Ingrese. Ingrese. Ese es muy conocido porque hay gente que lo pronuncia come on. Come on. Come on. Es come in. Come in. Pero para ingresar, muchas personas van por un pasillo o van por la calle y le dicen al amigo, hey, come on. Come on sería como entrar, pero van por fuera, van por la calle, van por un pasillo, van por una plaza y le dicen come on. Sería come in please. Entre por favor, ingrese. Listo.
Entonces esto sería entrar. Esto es un verbo frasal. ¿Ok? Existen, para la formación de estos verbos frasales, existen muchísimos verbos acompañados de todos estos y muchísimos más. Existen cientos de verbos frasales. Y no es que a las personas de habla inglesa se les hayan acabado las palabras y entonces tuvieron que recurrir a estas, sino que ellos hablan así. Por eso es que muchas veces nos dicen, hey, get out of here, hey, shut up. Y es porque están uniendo y están diciendo verbos frasales, ¿ok? Y nosotros no los entendemos, porque estamos acostumbrados a grabarnos las palabras por separado. Entonces este tema por eso es que da mucha dificultad. Entonces sigamos. Check significa comprobar. ¿Recuerdan cuando les di la clase de ayudar a un extranjero? Let me check. Déjeme comprobar. Check es comprobar. In significa dentro. Pero en este caso vamos a decir check in. Check in. Muchos de nosotros cuando vamos a viajar tenemos que hacer ¿qué? Un registro, un check-in. Check-in. Entonces como tal esto es un verbo frasal. Esta otra, miren. Wake. Wake. Despertar. Up. Arriba. No vamos a decir despertar arriba. No. Simplemente esto como tal significa levantarse, despertarse. Despertarse. Esta se confunde mucho con esta otra. Miren. Esta sería despertarse, ¿ok? Entonces, para que la tengamos presente. Esta otra, take, significa tomar, y off significa apagado. Entonces no vamos a decir tomar apagado, no. En este caso, ya no las podemos hacer por separado, porque esto es tomar y esto apagado. Los dos, take up, significa quitarse, quitarse, ¿ok? Entonces, take up your hat. Your hat. Quítate tu sombrero. Quítate tu sombrero. En este caso no sería sombrero, sino kepis. Quítate tu sombrero, ¿cierto? Entonces take up your hat o your cap. Quítate tu gorra o quítate el vestido, ¿cierto? O camisa, shirt o skirt para falda, en fin, etc. Look. Look significa mirar y for significa para. Entonces diríamos mirar para. No. Lo juntamos, hacemos el verbo frasal, lo dejamos como verbo frasal y significa buscar. Buscar. Por eso otra persona le preguntamos, hello, good morning, can I help you? ¿En qué le puedo colaborar? Y ella nos dice, oh, I'm looking for, estoy buscando. Look for, sino que para looking for tendría el ing. I'm looking for money change. Estoy buscando una casa de cambio. Entonces esto es otro verbo frasal. Este otro, put, significa poner. Y on nos significaría en. Entonces poner en. Poner en. Si lo juntamos, entonces vamos a decir put on. Recuerden que esta T, al estar en medio de dos vocales, nos va a sonar a R. Entonces vamos a decir put on. Put on. Esto es ponerse. Ponerse, ¿cierto? Es lo contrario de take up. Take up es quitarse, esto es ponerse. Entonces póngase el sombrero. Put on your hat. Vean. Ponerse, perdón, quitarse y ponerse. ¿Ok? Run. Correr. Run, correr. Y away significa lejos. Juntamos esto y decimos run away. Run away. Entonces sería que correr lejos, huir. Esto significa huir. ¿Listo? Unos, como les digo, sí tienen como que mucho parecido a sus palabras iniciales. Run es correr y away significa que lejos, correr lejos, huir. Vamos a huir. ¿Ok? Hay un disco de Bon Jovi que se llama así, Run Away. Miren este, call es llamar. ¿Llamar qué? Esto es atrás. Entonces llamar atrás sería como devolver la llamada, ¿cierto? Devolver la llamada. O llamar de vuelta. Entonces podemos decir, please call back in 4 minutes. ¿Ok?
por favor, vuélveme a llamar o regrésame la llamada en 40 minutos. ¿Ok? Estos son los verbos frasales. Un verbo frasal puede tener el verbo y muchísimas otras terminaciones. Miren aquí, turn, con el que decimos turn right and turn left. Turn significa en sí solo voltear, pero si le ponemos on, que significa en, no va a tener ningún sentido. Voltear en, no, esto significa encender, encender. Entonces, turn on the radio, enciende la radio, pero con off. Turn off the radio, apaga la radio. Miren, aquí ya significa apagar. Ok, miren aquí. Turn es voltear y esto es abajo, voltear abajo. No, bajar. Podemos con esto decir baja el volumen, baja la voz, bajar, lo contrario de este. Turn up. Turn up sería subir, ¿cierto? Voltear arriba, no, subir. Entonces, miren que muchas veces tiene lógica, muchas veces no. Como les dije ahorita, también existen phrasal verbs de 3. Miren aquí. Si empezamos por separado, nos morimos, ¿cierto? Haga lejos con. Haga lejos con. Este do away with significa eliminar. Miren. Eliminar. Profe, pero ¿cómo hace uno para saber cuando estén haciendo eso, cuando nos lo estén diciendo? ¿Cómo hacemos para saber qué eso es? Pues nos están hablando de eliminar algo. Entonces nos dicen do away with. Entendamos que el contexto nos lleva a que él nos dijo que hay que eliminar, por ejemplo, ese disco, o hay que eliminar ese video, o hay que eliminar esa persona de tu vida. Es el contexto el que nos lleva a entender esto. ¿Listo? Get, por ahí derecho, es una palabra, es un verbo demasiado importante en el habla inglesa. Tiene muchísimos significados. Uno de los principales sería, por ejemplo, conseguir. To get, conseguir. ¿Cierto? Can you get me a book? Puede conseguirme un libro. Can you get me a book? También puede ser llegar. Llegar. Algunos pues de los más conocidos. Puede ser agarrar. Agarrar, coger. ¿Cierto? Agarrar, coger. Llegar a ser. Bueno, en fin, etc. Entonces, ¿por qué traigo a colación este? Porque este verbo tranquilamente lo podemos colocar con todos los que están allá y significar algo diferente, unas muy parecidas, otras no. Les traigo estos solo ejemplos, pero sepan que este verbo es muy importante, tanto como to be y to have, y aparte de eso es muy usado y también nos va a servir mucho para sacarnos de muchos problemas al hablar. Esto es un verbo comodín, métale get a todo y por ahí nos salimos, ¿ok? Entonces, miren, get out, get out. ¿Esto qué significa? Salir, ¿cierto? Miren, esto significa salir, get out. Recuerden que esta nos suena T, todas estas nos van a sonar aire, perdón, aire. Pues, menos en esta, que la sigue es una consonante. Entonces, muchas veces vemos una película y no sabemos qué es lo que dice. Get out, ¿cierto? Salir. Y si fuera eso nos dicen, hey, get out of here, get out of here, sal de aquí. Get out of here. Eso sería así, get out here. Mírenlo ahí. Muchas veces la escuchamos y no sabemos qué es lo que quiere decir. Hey, get out of here. Shut up. Eso lo escuchamos en las películas. Miren este. Este sería levantarse. Get up. Get up. Esto nos suena a una A, ¿cierto? Esta U nos suena a una A. Y recuerden que esta T nos suena a una R. Entonces, get up. Get up. Ok. Get in. Get in. Esto significa entrar. Otra forma de decir entrar. Y tenemos muchísimas otras para decir entrar. Muchísimas otras para decir salir. Entonces no las vamos a hacer. Como les dije, es un primer acercamiento, un coqueteo. Ya después lo vamos a desarrollar. Es para que ustedes entiendan que hay algo que se llama los verbos frasales. Y es un verbo unido a una preposición o a un adverbio que nos da una idea diferente. Muchas veces comprensible y otras veces muy diferente a su significado base. Miren, get away.
Esto significa escaparse. Get, en este caso, lo vamos a ver como llegar. Y way como lejos, como llegar lejos, es como escaparse, ¿cierto? Si le colocamos with, sería ya no escaparse, sino salirse con la suya. Este es así como de tres como este. Entonces vieron, pero ¿cómo hago para saber que cuando me digan get away with significa salirse con la suya? El contexto de lo que estemos hablando, ¿ok? Y este otro, get down significa, get significa como moverse, y este es abajo, como moverse hacia abajo, ¿cierto? Como bajar, como estar un poquito caído, como estar hacia abajo, ¿cierto? Este significa moverse hacia abajo, llegar hacia abajo, ¿ok? Entonces, esto me recuerda a un disco de Backstreet Boys, get down, ¿cierto? Y move it around. Chicos, espero que les haya servido, que los que sepan un poquito de phrasal verbs entiendan que esto es un tema un poco complicado, y los que no lo sepan empiecen a meterlo un poco a su vocabulario, averigüen un poquito y empiecen a estudiar como mínimo todos los días un verbo frasal, y nos lo vamos a grabar. Yo voy a terminar el video antes de que el perro siga ladrando. Voy a ir con los saludos. Tengo saludos con el perro de fondo. Tenemos a Temauro en Mérida, Yucatán, en México. Tenemos a la profesora Coco Pedrosa en México. Un saludo muy especial para usted, profe. Elce Mayor, canal de YouTube. John Jairo Grijalva, un saludo muy especial. Lalo Macías en Jalisco, México. Wilmer Morales en Bolivia, y El Desconocido. Para todos ustedes un saludo muy especial. Hasta la próxima. Bye bye, see you later and take care.